Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos con este mastodonte de Hyundai. Es el Ioniq 9, Ioniq 9, un coche sub 100% eléctrico dentro de esta gama Ioniq de la marca coreana, que básicamente nace para satisfacer a mercados muy diferentes al europeo sobre todo y en España, porque sus dimensiones no son muy acordes a las ciudades europeas, ya con aparcamientos muy antiguos, bastante pequeños, y que por las calles suele ser un poco más complicado meter un coche de más de 5 metros de largo y de un ancho bastante considerable también. Pero este coche está más enfocado para el mercado chino, el mercado americano, en Estados Unidos, y obviamente la marca quiere ofrecer esta alternativa aquí en España, pero son conscientes de que va a ser un modelo con muy pocas ventas. Pero si tú has llegado hasta este vídeo y te interesa este tipo de vehículo porque quieres un coche para viajar y hacer muchos kilómetros, eso sí, con una etiqueta cero emisiones porque es 100% eléctrico, quédate en el vídeo porque vamos a conocer más a fondo esta versión que tenemos aquí en prueba. Es, digamos, de las tres versiones disponibles, la intermedia, 313 caballos y tracción all-wheel drive, motor delantero y motor trasero. Originalmente esta plataforma viene con propulsión trasera, que es la inicial de base, que está un poco menos de los 300 caballos. Y luego tenemos por último una versión all-wheel drive pero performance, una versión más enfocada a la potencia y un poco más al dinamismo deportivo dentro de lo que cabe en este mastodonte. Una línea de diseño como es la gama Ioniq y que obviamente Hyundai quiere ofrecer ese toque premium dentro de su categoría generalista en la cual ellos pertenecen. Así que nada, dentro intro y empezamos. Comenzamos este repaso exterior con el repaso de esta línea tan bonita de diseño que lleva Hyundai en sus modelos, con este formato aerodynamic, aerostatic que ofrece Hyundai en sus modelos Ioniq, ¿no? Vemos este gran frontal prácticamente carenado completo en toda la parte alta e intermedia. Esta zona baja sí que es dinámica y se va abriendo según los requerimientos de aerodinámica y enfriamiento del sistema. Vemos todo este sistema de iluminación también con la luz píxel, que también le da un buen detalle y buena iluminación general, y un capó que aquí en esta zona es bastante elevado, pero que va dando ese detalle pequeñito, ¿no? Porque tampoco es un frontal excesivamente largo, ¿no? Todo lo reserva para la batalla. Vemos, por supuesto, las ruedas bastante en los extremos, excepto por la parte trasera, ya que tiene más voladizo, y en este acabado, en este color verde espectacular, que podéis ver también en la gama de modelos, este color verde que según cómo le dé el sol tiende a cambiar un poco también la tonalidad. Vemos que los pasos de rueda van marcados en negro brillo, con este pequeño detalle en el mismo color de la carrocería en la zona alta del paso de rueda. Tenemos versiones donde toda esta zona en negro brillo va en el color de la carrocería, así que lo podéis tener de esa manera configurado a vuestro gusto. Toda esta zona en este símil cromo, en la parte de cristales, toda la zona trasera cristal oscurecido, y esta zona de taloneras con buen tamaño, buen impacto, una puerta trasera con mucha dimensión, mucho largo, así que tenemos una boca de entrada generosa. Y bueno, vemos este acabado con estas llantas 20 pulgadas en este diseño, con gomas 275/50 de perfil, va firmado por Kumho, y aquí ya vemos la línea como sube del pilar A
hasta aquí, vemos barras en el techo que hacen juego justo hasta aquí y baja para darle continuación a toda la zona plata, le da un buen detalle, no vemos zona negro brillo, así que está bien rematado, muy premium. Y por supuesto vemos aquí toda la zona de la saga, como tiene esta caída hasta esta parte y nos da un desarrollo de saga muy especial, porque tenemos estos pilotos en los laterales en formato vertical, muy al estilo Volvo, por ejemplo, de generaciones anteriores, pero aquí Hyundai complementa toda esta zona alta también con luz de LED. Aquí vemos el Ioniq 9 en la zona central, el logo de Hyundai aquí incorporado, y aquí la tracción H-Track que incorpora como sistema a wheel drive. Vemos también zona de captadrióticos, iluminación en la zona del paragolpes. Y bueno, ¿qué opináis? ¿Os gusta? Va repleto de sensores por todos los lados del paragolpes, ya que es un coche bastante grande, y todo eso nos ayuda a aparcar y a callejear de manera más segura. ¿Os gusta? Dejármelo aquí en los comentarios. Bueno, vamos a ver el interior. Abrimos este portón eléctrico, como es de esperarse en este buque de Hyundai, y aquí vemos la capacidad del maletero. Aquí os dejaré los datos de las distintas capacidades según la configuración que llevemos el coche activo, ya que en este formato llevamos el modelo 7 plazas activo. Aquí llevamos estas dos banquetas, que son las banquetas adicionales que van en el maletero, que con pulsar estos dos botones automáticamente de manera eléctrica se abaten, y tenemos la configuración 5 plazas con un maletero impresionante. Aún así, quiero que veáis cómo nos queda este espacio de maletero, que son unos 360 litros más o menos de altura al techo, pero muy bueno y muy configurable para llevar 7 ocupantes con este maletero en un viaje. Ojito, Y luego, por supuesto, el espacio interior, ya lo veremos, tiene muy buen espacio para las piernas. Aún así, también debajo llevamos un hueco generoso, incluso para guardar la cortinilla que podremos usar en el formato 5 plazas para tener el maletero cubierto, pero lo podremos dejar aquí debajo y tener algún hueco para objetos más pequeños. Sin embargo, también llevamos en el maletero frontal, el frunk, debajo del capó, de unos 57 litros. También, si llevamos la versión propulsión trasera, esto aumenta a unos 80 litros de capacidad. Muy útil para llevar cosas más pequeñas en ese espacio. Y si llevamos la opción 7 plazas, pues siempre podemos apañarnos también con ese maletero. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos muchos conectores de 230, 12 voltios, e incluso tenemos aquí el botón en un lateral para cerrar el maletero, ya que podremos incluso tener este coche para tener una cama al abatir completamente toda la fila central trasera, como estas banquetas que van en el maletero, y así tenemos un espacio prácticamente de furgoneta, y podremos, ¿por qué no?, camperizar este modelo cuando queramos, ¿no?, tener esa cama dispuesta a nosotros. Hay una alternativa también 6 plazas que mantiene estas dos banquetas en la parte del maletero y dos banquetas individuales en la zona central, pero dejando un pasillo en el medio, algo también que comparte con la plataforma de Kia, el V9, también lo tenéis con esa configuración. Y para quienes no necesitan a lo mejor las 7 plazas, pero sí llevar dos plazas centrales más cómodas, más confortables, pues tenéis esa alternativa, ya que llevamos un pasillo en el medio, y bueno, para viajar más confortable y que podamos tener movimiento dentro de este Ioniq 9. Así que un maletero con una boca de entrada bastante baja, un formato bastante pequeño, ¿no? Nos esperábamos quizás algo más grande, pero es muy correcto. Y por supuesto, como veis, yo mido 1,77 y no me golpeo con el portón. Para cerrarlo, simplemente tenemos aquí el botón y nos vamos para adentro. ...1,77 mi estatura, para que lo tengáis en cuenta. Y aquí vemos esta entrada genial, muy generosa. Vamos a entrar, ajuste muy bueno, y tenemos la banqueta desplazada para tener algo de espacio para la banqueta trasera. Aquí sería
Vale, aquí sería el primer nivel de desplazamiento de esta banqueta. Como veis, está algo más desplazada y aún así tengo 4 dedos de separación del respaldo. Con esto ganamos mucha capacidad tanto para maletero o para las piernas de estas banquetas traseras. Puedo extender las piernas y aún así tengo muy buena visibilidad. Tenemos esta cortinilla aquí disponible que podremos quitarla, pero tenemos todo el cristal oscurecido y bueno, tenemos muy buena iluminación. También toda esta zona de techo, que es panorámico, practicable en esta zona delantera, nos da mucho espacio y mucho aire de confort, de estar en un salón. La verdad es que es muy confortable este interior. Además, la mezcla de materiales, aquí son mullidos, todo mullido con doble tonalidad, posavasos, tenemos elevalunas eléctricos, baja completamente y tenemos todo el espacio a nuestra disposición y la velocidad es correcta. Aquí, por supuesto, una banqueta muy confortable, también en doble tonalidad, y tenemos un reposabrazos bueno con 2 portabebidas y nada más. Algo mullido, perfecto, y esta zona central que nos permite tener el mando de las 3 zonas de clima con toda la configuración. Podremos bloquearlo desde la parte delantera y tenemos la opción aquí en esta unidad de calefacción en 3 intensidades y ventilación también en 3 intensidades para las banquetas de los extremos. Bastante bueno ver este tipo de detalles en un coche generalista, pero bueno, el más alto de gama para Hyundai. Aquí vemos también conectores de carga rápida 100 vatios. Aquí vemos esta zona de mandos que podremos regular el asiento del copiloto y así poder tenerlo a nuestra disposición si no llevamos a nadie delante. Y aquí bolsillos en esta parte. Podremos llevar el asiento hasta esta posición y como veis ya el espacio es muy generoso. La verdad es que no hay ningún problema en ese aspecto. Para las banquetas traseras vemos un espacio también generoso. Podremos entrar y salir sin ningún problema ya que el asiento se abate de buena manera y el espacio para las piernas es muy... Además, la altura al techo también es buena. Ya veis que a un adulto puede ir con bastante confort. Tenemos conectividad también disponible y por supuesto todo lo que son los aireadores superiores que tenemos también en este túnel llega hasta la zona trasera para que vayamos bastante bien aireados con el clima. Por supuesto, la banqueta trasera también se puede reclinar, así como en la banqueta que llevamos aquí en la zona intermedia. Así que el nivel de confort es prácticamente el mismo, tanto en la parte intermedia como en la trasera. Eso sí, no tenemos calefacción ni ventilación en esas banquetas traseras. También no creo que sea tan necesario. Así que vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso, entramos. El asiento se regula nuevamente a la posición en cuanto encendemos el coche y aquí bueno vemos una disposición muy de Ioniq, similar al Ioniq 5, Ioniq 5, el Ioniq 6 de Hyundai, y que aquí vemos estas dos pantallas 12,3 pulgadas unidas con cierta curvatura para darle este enfoque más al conductor y buenos materiales generales, buena mezcla general. Lo único que a nivel de tacto me ha resultado un poco malo es esta zona plata que le da muy buena terminación, pero tiene como un toque gomoso, y entre la parte de polvo y las manos cuando vamos aquí apoyándonos para usar la pantalla se va marcando muchísimo. A ver si se logra apreciar, pero tiene además un tacto un poco gomoso y es lo único que no me ha gustado. Sin embargo, todo este efecto madera, todo este diseño, toda la zona alta va mullida, tenemos hub display, audio Bose aquí integrado con buenos altavoces, tiene un buen equipo, y toda esta zona alta con las partes de iluminación y la apertura del techo que podremos ver cómo se nos abre. Tiene doble toque para abrir o abrir hasta esta dimensión, nos queda así, y por supuesto tenemos una cortinilla la cual también podremos cerrar al completo o abrirla a nuestra disposición hasta la zona que queramos, ¿vale? Todo con buena información. Aquí vemos este volante redondo, no hay zona achatada, con buen
un buen diseño, toda la parte multifunción en esta zona y levas para la parte regenerativa. Aquí tenemos el monitor o cámara para la parte de fatiga o distracción. Aquí lo que son los intermitentes y luces automáticas, limpias automáticos y todo este centro de mando para elegir el selector de marcha y el botón para encender el coche. Vemos aquí 4 píxeles, 4 cuadraditos que nos van indicando algunas funciones. Entre ellas, cuando estamos cargando el coche nos va indicando la carga de la batería y, por ejemplo, si ponemos la marcha atrás se nos pone en rojo para que estemos alertas de lo que estamos haciendo en esta maniobra. Así que es algo funcional y además le da un toque también muy tecnológico. Todo el cuadro de instrumentos, tenemos incluso configuración dependiendo de los modos de conducción que llevemos, nos puede ir activando distintas infografías y bueno, tenerlo a nuestra disposición, ¿vale? Si tenemos intermitente para un lado o para el otro, no llevamos las alternativas como en Kia, que sí que nos da las esferas con las cámaras disponibles 360, así que aquí no lo tenemos. Sí es verdad que para este modelo tenemos una opción en los acabados más altos de llevar cámaras en vez de espejos y aquí dentro llevamos las pantallas para tener las cámaras, aunque yo en ese tema soy bastante reacio para este tipo de coches porque es demasiada carga tecnológica. Sin embargo, por el ancho nos puede venir bien, eso a gustos colores. Hablando de cámaras, tenemos disponible también la cámara trasera, una cámara que nos va reproyectando aquí como espejo, ya que si llevamos muchos ocupantes no tendríamos problema porque la cámara siempre nos va a tener la visibilidad trasera, algo bastante interesante. Aquí por ende tenemos en esta zona, independiente del sistema multimedia, que es bastante completo, también recibe la actualización por la nube, está bastante bien. Tenemos aquí el cuadro de clima, bisona en este caso, también con la opción de regular la zona trasera, aquí pulsando en este botón, pero tenemos toda la disposición, tanto de calefacción y ventilación de los asientos y también en la calefacción del volante. Todo aquí expuesto, aquí los warning y aquí los accesos rápidos al sistema de infoentretenimiento. Bajo tenemos una consola con zona de carga, identificación también del mando y tenemos aquí el conector 12 voltios con una pequeña tapa y los conectores USB que os he dicho para la carga, y aquí dejaríamos el móvil. Aquí tenemos también otro hueco. En este caso llevamos esta consola que no se desplaza, ¿vale? Hay una opción de que sí que tenemos para desplazar esta banqueta hacia la parte trasera para hacer uso de esta consola, porque esta consola se puede abrir desde esta parte o desde la zona trasera. Además es muy profunda, así que podremos hacer uso de todos en el coche de esta consola. Tenemos carga por NFC en esta zona, con detalles también píxel. Aquí vemos el selector tanto de modos de conducción como también del modo terrain, donde tenemos Snow, Mud y Sun, ¿vale? Aquí a nuestra disposición control de descenso, auto hold, cámaras y sensores, 2 portabebidas y aquí, bueno, este detalle en plata. La verdad es que está todo muy bien diseñado. Aquí botones para perfiles de los asientos porque son ajustes electrónicos y un botón para regular lo que es el estiramiento, masajes. Tenemos pélvico, lumbar, completo y off, ¿vale? En ese caso estamos bastante bien servidos. Unos asientos con buen detalle, con doble tonalidad y buen diseño para poder ir muy descansados en estas plazas delanteras. Así que nada, en cuanto a espacio, tenemos huecos en las bandejas de las puertas bastante generosas y una guantera que va aquí para documentación y aquí una intermedia para dejar cosillas más a la mano. Tenemos todo bien, a buen nivel, buen detalle, muy bien equipado, pero nos toca ir a la carretera, que es donde está el mayor detalle de este Ioniq 9. Acompáñame. Bueno amigos, ya nos ponemos al volante de este Ioniq 9 de Hyundai. Vamos a pasar por la zona de imperfecciones y es un coche eléctrico, señores. Generalmente los coches eléctricos no suelen tener ningún tipo de ruido excesivo, con lo cual cualquier tema interior, sobre todo de desajuste, salta. Pero este coche tiene un nivel de insonorización interior de premium, de primera clase, siendo una marca generalista. Eso hay que tenerlo claro. Aquí suena un poco, pero llevamos cosillas aquí en la puerta que sí
es un detalle que puede estar gamuzado, ¿vale? Y eso evita esos ruidos, pero no, en este caso ya sería demasiado pedir, ¿no? Estamos ante un coche con muy buenas calidades, tiene aquí sistema de reducción acústica de los ruidos, y yo sinceramente destaco un 10 en insonorización interior. La verdad es que Hyundai en este Ioniq 9 se nota, es fabricado en Corea, está fabricado para continentes muy específicos, sobre todo el americano, porque quieren competir allí de tú a tú con modelos de muchas marcas muy competitivas, sobre todo por su tamaño, por su espacio, ya que los americanos tienen otro concepto y otro estilo de vida, ¿no? Y luego en China, en la propia Corea, es otro estilo de vida muy diferente al concepto europeo general, ¿no? Y aquí en España estos coches están más enfocados aquí en Europa para viajar y estar en un entorno más tranquilo, donde tú puedas transitar por calles más cómodas, ¿no? Ya que es un coche largo y ancho. Si ya entramos en ciudades, según qué ciudad, Madrid, Barcelona, dependiendo de qué calles, te puedes ver un poco complicado. Y eso ahora lo hablaremos. En este caso probamos el nivel intermedio de la gama, 313 caballos, 605 Nm par. Lleva propulsión trasera, un motor con mayor potencia y uno de 70 kilovatios en el eje delantero. El trasero son 265, aquí os dejaré los datos porque me puede bailar un poco las cifras. Es el mismo motor que se mantiene en el modelo inicial, en lo que es base de la gama, que es solo propulsión trasera, y luego tenemos el Performance, que sí mantiene el mismo motor trasero en el delantero, además con menos autonomía. En la propulsión trasera aseguran mucho más de 600 kilómetros de autonomía, en el entorno de los 640-650 kilómetros de autonomía. En este nos aseguran que está en el entorno de los 600, y en el Performance un poquillo menos. Obviamente tenemos más reacción, más potencia a nuestra disposición. Vamos en modo Eco, vamos a seleccionar aquí el modo Sport, donde ya la aceleración es auténtica barbaridad, como acelera a fondo, y tenemos aquí las levas para regenerar hasta el nivel 4, que ya se convierte en e-pedal. Ahí el coche prácticamente va frenando, ponemos ahora nivel 2 de regeneración, nivel 1 o nivel 0, que vaya ya a nivel de llaneo. El coche prácticamente va solo. Esto viene muy bien, la regeneración, sobre todo en ciudades, incorporaciones, vamos gestionándolo, pero también si vamos en zona de curvas donde no tengamos que tocar el freno, ¿vale? Entonces podremos ir jugando con las regeneraciones, aprovechar esa regeneración de frenada y poder anticiparnos un poco a las curvas. Es un coche que pesa más de 2,5 toneladas, no es ningún coche urbano, es obvio, ya lo hemos visto, pero es un coche que jugando con las levas y con esta potencia puedes tener un coche bastante dinámico dentro de el entorno que vemos el coche, ¿vale? Sin ir a exageraciones, no estamos hablando ni de un Porsche ni nada por el estilo. Es un coche que te invita a disfrutar de algo de la conducción a pesar de ese tamaño y de toda esa potencia, que 313 caballos y con el peso dirás, oye, a lo mejor es que el coche le falta potencia. Y no, se mueve muy bien, es un coche que reacciona bien y me gusta. Lo que son los apoyos, la suspensión, se va regulando por supuesto, pero busca ese nivel de confort, pero sobre todo de aguantar el peso del coche, y eso es obvio en un coche eléctrico, que la suspensión nos permita tener esa dureza para no sentir un coche demasiado desajustado o desequilibrado, ¿no? El nivel de freno, tenemos un comportamiento y un tacto diferente tanto en el modo Eco normal o en el Sport. Tenemos dos variantes principales que podremos notar en la pisada del freno, pero básicamente
yo lo veo como en la mordida final, porque en la parte regenerativa es idéntica en el primer toque que le damos al pedal, y luego sí que ya notamos esa mordida, y que ahí es donde puede variar un poco entre un modo y otro, donde puedes notarlo. Yo sinceramente lo noto, pero yo creo que alguno de vosotros cuando lo toquéis a lo mejor ni lo percibís, ¿vale? A nivel de puesto de conducción es muy correcto, tenemos buena visibilidad, ayudas a la conducción hasta arriba de todo. Aquí os dejaré un poco la información de todo lo que incorpora, pero vamos muy atentos. Todos los sensores, cámaras, radar, está muy completo. Tenemos la parte de aerodinámica, que también tiene un coeficiente aerodinámico genial para reducir toda esa parte de autonomía, y que el coche, a pesar de tener estas dimensiones, no nos lleve a un consumo excesivo, que eso también lo hablaremos. Tenemos un paso por curva correcto, como os he dicho. Aquí vemos un poco que podremos ir a distintos niveles, pero algo que me gustaría comentarles es el diámetro de giro de este coche, de lo que es el volante. Supongo que al tener el motor en la parte delantera, en esta tracción all-wheel drive, se nos reduce un poco el radio de giro. Aquí os pondré los datos ya en edición, por si este dato me puede ser válido, y si tenéis también algún comentario, dejarlo aquí también, ¿vale? Pero es un coche que me ha resultado que el radio de giro, al ser un coche eléctrico, me resulta escaso. Obviamente es un coche ancho, es un coche grande, y no estoy yo pensando ni comparándolo con un coche, un Spring o lo que sea, ¿vale? Un coche pequeño, nada que ver. Pero sí que es verdad que en coches eléctricos de este tamaño, que ha tenido otro radio de giro, yo lo veo un poco más cómodo, ¿no? Sobre todo al aparcar me ha costado un poco, pero asumo que es por tener ese motor en el eje delantero. Ya sé que el coche tenga un giro un poco menor que el de propulsión trasera, que seguramente tendrá un radio de giro mejor. Tenemos la batería de 110,3 kilovatios, una batería gigante que está disponible en las 3 versiones, y hace que el coche también tenga disponible una carga de hasta 350 kilovatios, una carga que asegura en cargadores que puedan llegar a esta potencia de carga, de en unos 24 minutos tener la carga al completo, ¿vale? En este caso, bueno, el coche también puede tener Vehicle to Load, el V2L, poder cargar otros dispositivos desde el propio zona de carga, una tapa que tenemos allí que se nos abre de manera eléctrica y nos permite tener acceso a lo que son los conectores, y tenemos allí también el indicador visual a nivel de LED. Un coche que reúne muy buena calidad, un coche que a nivel de carga también podremos ir cargando incluso en casa si queremos a menor potencia. Eso sí, es una batería bastante grande y tendríamos que tener más horas para tener a nuestra disposición el 100% o el 90% de la carga. En cuanto a la autonomía, a nosotros nos ha dado siempre 585, 590 en rango máximo. ¿Qué llamo rango máximo? A ver, tiene el grupo Hyundai Kia en sus coches y en el sistema de autonomía siempre nos marca un mínimo y un máximo. Esto, por supuesto, va asociado tanto en modo de conducción como en el modo de conducción que tenemos activo, es decir, el eco, normal, sport, personalizado. ¿Qué pasa? Que en ese caso ellos saben, el sistema de la centralita y toda esta programación sabe hasta dónde podríamos llegar, incluso en modo tortuga, que cuando ya quedamos con poca energía, él entra en un modo tortuga que suele tener los coches eléctricos, para mantener esa reserva de carga a nuestra disposición y poder llegar a menor velocidad seguramente, como es el modo tortuga, y con otras cosas que no tengamos a nuestra disposición, como el clima a tope, en fin, restricciones para poder llegar, y por eso nos marca como máximo, ¿vale? Y todo esto se nos va ajustando, dejando claro que tenemos una autonomía cercana o digamos puntual. En este caso ahora lo llevamos en 344, ¿vale? La batería está al 68%, y ahí ya tendríamos esa capacidad marcada en ese punto. Muy importante, tenemos consumos que ahora mismo os voy a indicar. Hemos hecho 896 kilómetros, casi 900 kilómetros en esta semana, y nos marca 24,2 o
24.2 kilovatios hora de consumo. Nada mal, tanto por potencia como por tamaño del coche, la aerodinámica por supuesto que es muy buena, entonces es un consumo bastante bueno. Tenemos parciales que, por ejemplo, ahora que hemos hecho la última recarga y estamos cercano a los 197 kilómetros más o menos, y estamos igual en 24.1, y otro que es el viaje actual, que es estos 20 kilómetros que estamos haciendo de charlas con vosotros, estamos en 26. Pero bueno, el punto está entre los 22 y 24 kilovatios hora este coche. Un coche que obviamente está destinado para hacer muchos kilómetros, sobre todo en autovía, y que siempre penaliza si vamos a excesos de velocidad. Pero como normalmente aquí en las autovías la máxima son 120 kilómetros por hora, esa velocidad, y si estás a 110, 120, no tendrías por qué tener problema de rango de autonomía, porque es un coche que mantiene bien y con esa capacidad de batería 110 kilovatios obviamente estamos más que de sobra, ¿vale? La disposición de elementos y todo a la mano, genial, me gusta la posición del asiento, regulación eléctrica también de profundidad y altura del volante, todo con perfiles que nos va guardando, tenemos hasta 2 perfiles para guardar, y todo con buena calidad. Detalles que vamos viendo en el coche, que nos gusta, que nos vamos dando por hecho de que es un coche incluso que quiera alcanzar niveles premium, y eso me ha gustado mucho, que Hyundai no tenga miedo de ir ofreciendo productos de muy buena calidad y muy variopintos en toda su gama. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Ioniq 9 de Hyundai. Un coche que a mí particularmente me ha impactado desde el primer instante que le vi en su presentación, imágenes de prensa y poco a poco informándome sobre este coche. Yo aplaudo siempre estas opciones que dan las marcas en cuanto a diseño, sobre todo por ser diferentes, aunque tenga similitudes a modelos de otros años, de otras marcas, como pasa con la Saga, que tiene cierto aire a Volvos de otras generaciones. Pues sí, no lo niego, Hyundai con sus modelos es totalmente reconocible. En cuanto les ves, sabes que estás ante un Hyundai, y aquí el Ioniq 9 no es para menos. Comparte plataforma y muchas cosas del Kia EV9, modelo que también ya hemos probado y que nos parece quizás más acertado en cuanto a diseño, más europeo. No lo digo, que no, pero este coche viene a romper esquemas y no tiene medias tintas. O te gusta o no te gusta, ya está. Entonces, un coche que vale muchísimo, muchísimo la pena si estás buscando un coche con buena autonomía para viajar, con la tecnología eléctrica, por supuesto, y con un nivel de confort muy bueno, además de buen espacio interior. Aquí entra la parte ya final de mi prueba, que es quizás la más polémica, y me gustaría ver vuestros comentarios aquí debajo. Teniendo en claro de que es una marca generalista, Hyundai ofrece muy buenas terminaciones y acabados dentro de este Ioniq 9. Parte de unos 69.000 euros en la versión propulsión trasera más básica dentro de la gama. Esta es la intermedia, estamos hablando prácticamente de 82.000 euros sin promociones ni descuentos. Y si nos vamos a la performance, ya nos estamos incluso acercando a los 90.000 euros, igualmente sin descuentos ni promoción. Aquí os dejaré las tablas. Pero el hecho es, a pesar de que es una marca generalista, ¿vale o no esos 80.000 euros de media para comprarte este coche? ¿Tú te lo comprarías teniendo modelos ya de gamas y de marcas premium en el mercado que te puedan ya por ese precio tener otro tipo de acabados y de nombre más seguros a nivel europeo? Déjamelo aquí en los comentarios. Yo sí tengo algo claro, que marcas como Hyundai, con una opción generalista, y en otros continentes como en el de Estados Unidos, estoy seguro que este coche puede dar mucha guerra, porque es un coche donde el concepto de amplitud y espacio es lo que busca a sus clientes, y tener una alternativa más en el mercado viene genial. Y además se va a mover obviamente por lo estético. Si te gusta, es un modelo que vas a ir a por él y ya está. Te da igual seguramente si tiene un logo de aros, si tiene un logo de banderas, en fin,
lo que estamos acostumbrados a ver en marcas premium europeas y que no nos salimos de ese nivel, ¿vale? Entonces, ¿te comprarías o no este Ioniq 9? Déjamelo en los comentarios, no pasa nada, vamos a entablar una conversación y a ver si este Ioniq 9 podría tener clientela aquí en España, sobre todo. Yo lo tengo claro, si vas a viajar y tener un buen nivel de confort, es un modelo muy recomendado, pero ahí le veo un poco más complicado en el rango de precios en el que se mueve, que puede ser uno de sus mayores problemas aquí de venta en España. Pero Hyundai yo creo que está muy tranquila porque está y es consciente de que es un modelo de total capricho para el mercado español. Agradecemos a Hyundai España la sesión de este Ioniq 9 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.